Bueno, jóvenes, inicialmente partiremos ingresando a la plataforma virtual y allí van a hacer la descarga de el documento de Excel que se llama Dataset Niveles de Obesidad. Ya yo previamente pues hice la descarga y voy a proceder a abrir el documento. Una vez abierto el documento, nos podemos dar cuenta cuáles son los diferentes campos que nosotros tenemos presentes. Por ejemplo, uno de los campos es, en este caso, el sexo de la persona, la edad, la estatura, el peso y pues de allí en adelante una serie de preguntas que están relacionadas con la temática objeto de estudio, que es para poder determinar el nivel de obesidad de una persona. Entonces, inicialmente lo que debemos tener en cuenta es que cada una de estas columnas que tenemos dentro de nuestro documento de Excel representa un atributo o representa, si le gustan llamar, una variable de nuestro conjunto de datos. Un conjunto de datos está compuesto por registros, que en este caso cuando hablamos de registros estamos haciendo referencia a la información que está digitada, y está compuesto por atributos o por variables. En este caso los atributos o variables son los nombres o los encabezados de cada una de las columnas que tenemos en este caso en el documento de Excel. Entonces nuestros atributos son edad, estatura, el peso, y en este caso es muy recomendable renombrar estos atributos que están en forma de preguntas y asignarle el nombre que ustedes realmente deseen. Ya eso pues corresponde o va de acuerdo al gusto que tiene cada uno de ustedes. Entonces, bueno, ahora el siguiente paso que vamos a hacer es, una vez nosotros tenemos los datos en este formato de Excel, es cómo podemos llevar esta información para que la herramienta Weka entienda dichos datos. Entonces quiero explicarles lo siguiente. Weka tiene un formato cuyo nombre corresponde o cuya extensión corresponde a ARFF. Esa es la extensión de que maneja Weka, tipo de documentos que maneja. Weka adicionalmente siempre por lo general vamos a poder crear los conjuntos de datos, puede ser a través de blog de notas o cualquier editor de texto, por ejemplo el Notepad++, en el cual usted puede guardar el archivo de texto con cualquier tipo de información y simplemente es añadir la extensión .arff para que Weka lo reconozca. Entonces en este caso Weka prácticamente, o el documento que entiende Weka, está compuesta por tres elementos fundamentales. El primer elemento fundamental va en la primera línea colocar @relación, y en este caso ese @relación prácticamente lo que hace es como almacenar el nombre del conjunto de datos que estamos trabajando. Entonces aquí podemos colocar prueba 1, por ejemplo. Ese es el nombre de nuestro conjunto de datos. ¿Por qué se establece el nombre de esa manera con el @relación? Algunas veces nosotros podemos tener, por ejemplo, en documentos por separados un mismo conjunto de datos. Es decir, por ejemplo, que este archivo de obesidad 2016 sea, por ejemplo, el de la Universidad de la Costa, pero tengo, por ejemplo, otro archivo que dice obesidad 2016 y sea de cualquier otra institución universitaria o cualquier otra entidad. Entonces, si nosotros colocamos básicamente pues el mismo nombre o con quien está relacionado, de alguna manera podría cargar de cierta forma más de un conjunto de datos, o simplemente, si pues lo quieren denominar así,
para de pronto no generar algún tipo de confusión, simplemente en este caso corresponde al nombre del documento. Seguido de ese nombre del documento, entonces debemos colocar los atributos o las variables que ahorita les estaba mencionando que corresponden a los encabezados o nombres de las columnas que tenemos dentro del documento de Excel, en el caso que pues la información la contenga en un documento de Excel. Entonces aquí en este atributo es importante tener en cuenta que debemos definir en este caso qué tipo de datos es la variable que yo voy a utilizar. Por ejemplo, así como cuando en Java declaramos una variable, por ejemplo, de número y le colocamos el tipo de dato que sea entero, entonces aquí en Weka sucede exactamente lo mismo, solamente que en este caso en Weka vamos a encontrar una cantidad muy corta de tipos de datos. Los más comunes y los que pues por lo general vamos a utilizar va a ser el tipo de dato numérico, que corresponde a un número, sea un número entero o un número pues decimal como tal. Y tenemos otro tipo de dato muy común, que es el dato categórico. El dato categórico es aquel que representa pues como su nombre lo indica, a una categoría. Por ejemplo, podríamos decir, en este caso, podemos colocar edad y le ponemos numeric, indicando que es un dato de tipo numérico. Ahora, por ejemplo, vamos a agregar el segundo atributo y ponemos estatura y le ponemos numeric. Adicionalmente, vamos a agregar el otro atributo que se va a llamar peso, ponemos peso y ahora vamos, por ejemplo, aquí debe estar el sexo de la persona, sí. Listo, ahora vamos a agregar el sexo de la persona, pero el sexo aquí podemos tener pues podemos tener la siguiente consideración que es muy importante. Si nosotros tenemos el conjunto de datos en un orden específico de las variables, es bueno que al momento de definir esas variables o esos atributos también lo realicemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realicemos la exportación al formato CSV o al formato ARFF, él va a adoptar pues el orden que nosotros tenemos dentro del documento, en este caso de Excel. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo la edad, estatura y peso y el sexo lo tengo en este caso en la cuarta posición, entonces ¿qué va a pasar? Cuando yo vaya a hacer la exportación de estos datos, él siempre me va a dejar el sexo como primero, y aquí posteriormente, cuando coloquemos los atributos dentro del documento ARFF, él se va a encontrar que la información no va a corresponder. Entonces eso es muy importante. Por eso voy a eliminar el sexo y lo voy a colocar de primero. Y aquí tenemos la forma de definir una variable categórica. La variable categórica no vamos a definir pues con un tipo de dato que diga categórico o algo similar, sino que simplemente colocamos el nombre de la variable tal como se los acabo de subrayar, y dentro de corchetes separados por comas
vamos a colocar las posibles categorías o los posibles valores que puede tener esta variable o atributo. Es decir, en el sexo tenemos dos opciones muy claras. En este caso, que corresponde a mujer y corresponde a hombre. Entonces, vamos a colocarlo mujer y vamos a colocarlo hombre. En este caso, cuando nosotros colocamos estos valores como los posibles datos que se pueden digitar en el sexo de la persona, hay que tener la siguiente consideración. Si yo aquí, por ejemplo, cambio este valor de mujer con la M inicial en mayúscula y lo coloco en minúscula, y resulta que dentro de mi conjunto de datos ese valor está con M mayúscula, él va a decir que no lo encuentra. Es decir, que en este caso podemos considerar que el formato ARFF o hueca es sensible a las mayúsculas. En este caso, es decir, que si yo tengo mujer con mayúscula es diferente, o él no lo va a entender si dentro de los datos está de forma diferente, es decir, que está con minúscula. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información. Adicionalmente, pues esta es la manera en cómo definimos una categoría, pero tenemos otros tipos de variables. Yo les voy a suministrar unos enlaces en los cuales ustedes pueden encontrar cómo declarar o cómo definir el tipo de datos para diferentes variables. Por ejemplo, tenemos un tipo de dato que es el de las fechas. A veces es importante tener en cuenta la fecha a la hora de hacer un proceso de minería de datos. Entonces hay una forma de definir ese tipo de datos en específico. Entonces ahora vamos a agregar los registros a nuestro formato ARFF. Para colocar los registros debemos inicialmente colocar la palabra @data, y él ya determina que a partir de ese @data están los registros, es decir, los valores que tienen estas variables que nosotros hemos definido de forma previa. Listo, entonces prácticamente el formato ARFF tiene tres partes principales. Inicialmente el nombre del documento o del conjunto de datos, el que ustedes deseen colocar. El segundo elemento corresponde a la definición de las variables, y el tercer elemento es el ingreso de los registros o definición de los registros. Entonces, por ejemplo, vamos a diligenciar este primer ejemplo, el sexo de la persona. Entonces, en este caso vamos a colocar que el sexo del primer registro es una mujer que tiene, por ejemplo, 24 años, que tiene una estatura de 1.60 y que el peso son 60 kilogramos, por ejemplo. Aquí debemos tener otro cuidado. Nosotros podemos exportar este archivo de Excel en formato CSV, que es prácticamente un formato de texto plano, pero con un delimitador que puede ser por lo general Excel exporta el CSV con un punto y coma. Entonces, cuando voy a hueca, en este caso, si yo coloco aquí el punto y coma, él no lo va a entender y va a arrojar algún tipo de error. Entonces, por eso siempre vamos a colocar con la coma. Adicionalmente, los decimales se manejan con puntos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 1,60, él va a entender que el 1 es una variable o que es un valor diferente a este 60 que está definido. Y en el caso, por ejemplo, que si tuviésemos un atributo, por ejemplo, como el nombre,
Por ejemplo, si tuviésemos por ejemplo un atributo como el nombre, por lo general cuando son datos de tipo texto que van a tener algún tipo de espacio o tienen múltiples valores para formar un solo nombre, entonces van pues en este caso encerrados entre doble comillas, y aquí por ejemplo va el texto que nosotros deseamos colocar. Aquí cualquier tipo de información con el espacio y cualquier pues el valor que nosotros deseemos colocar. Entonces, bueno, fíjense que lo que les mencionaba ahorita, este valor de mujer debe corresponder a la misma tipo de escritura que hemos colocado dentro de la categoría, porque si yo coloco aquí entonces mujer así con minúscula, y aquí está con la mayúscula, entonces él va a decir que este dato que está aquí, específicamente que este dato no existe dentro de las de las posibilidades que se definieron en la variable de sexo. Entonces es muy importante eso. Ahora, si nosotros queremos evitar, por ejemplo, colocar mujer y hombre, podemos colocar M y H. Entonces acá tendríamos que cambiar por M por H, y aquí pues también deberíamos cambiar por M por H. Cuando terminamos un registro, no hay necesidad de colocar ningún valor para finalizar, ni punto y coma ni coma. Ya él sobreentiende que esos son los registros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4 registros definidos, son los que acabo de señalar, y aquí él busca esos 4 registros. Listo, no hay necesidad de colocar pues una coma o un punto y coma adicional. Entonces de esta manera ya agregamos el primer registro. Aquí podemos agregar otro registro. Por ejemplo, podemos agregar un hombre que tiene por ejemplo, no sé, 22 años, cuyo estatura sea de 1.80 y que el peso sea de 70. Y de esa manera nosotros podemos agregar la cantidad de registros que necesitemos, pero esta es la forma de hacerlo manual. Ahora, luego le damos clic en archivo, le damos en guardar como, seleccionamos un espacio donde lo querramos guardar, en escritorio, y colocamos por ejemplo primer documento, y le ponemos punto ARFF y le damos en guardar. Entonces, una vez guardado el primer documento, fíjense que cuando ya tienen instalada la herramienta de Weka, él ya toma el formato, ya nos aparece el icono de la aplicación, dice primer documento. Si lo quiero volver a editar, le doy a abrir. Puedo abrirlo con un editor de texto, lo pueden abrir con bloc de notas, y ahí está la información pues correspondiente al conjunto de datos. Entonces, en este caso, si lo quiero cargar con la herramienta, voy a abrirlo. Yo pues por lo general tengo una versión reciente y una no tan reciente de la herramienta Weka, pues por tema de que en la reciente hacen algunas modificaciones que quitan funcionamientos pues que también son válidos en versiones anteriores. Entonces pues por lo general siempre tiendo a tener una versión nueva o reciente y la versión clásica. Entonces bueno, en Weka le vamos a dar clic sobre la acción de Explorer o explorar. Nos va a aparecer esta ventana y vamos a proceder a abrir nuestro documento ARFF, que fue el que nosotros acabamos de construir. Le damos donde dice Open File, vamos al escritorio y primer documento. Automáticamente la información ya fue cargada, en este caso a la herramienta de Weka, y ya podemos hacer
las diferentes tareas de minería de datos. Nos damos cuenta que él nos genera el resumen por cada atributo que nosotros agregamos. Si nosotros queremos ver cuál fue, pues en este caso los registros que tenemos, le damos aquí donde dice editar y fíjense que él nos genera una tabla donde solo nos va a mostrar los registros que nosotros tenemos agregados solamente. No nos muestran en este caso la definición de la relación ni la definición de los atributos. Él solo muestra los valores que tiene prácticamente el conjunto de datos, que en este caso es una sola mujer y un solo hombre con estos datos que nosotros especificamos. Entonces hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un proceso de minería de datos es porque estamos aplicando una de las tareas específicas de la minería de datos que nosotros tenemos, y para eso en Weka siempre vamos a encontrar, o siempre que ustedes busquen en la literatura van a encontrar que existe algo que se llama una variable de clase. Esa variable de clase es la que me permite a mí determinar, por ejemplo, una eventualidad que estemos estudiando. Por ejemplo, en este caso, nuestra variable de clase, si nosotros abrimos el documento de Excel, vamos al final, nuestra variable de clase por lo general siempre la vamos a encontrar al final. Y aquí en este caso, como estamos estudiando el nivel de obesidad, o si la persona es vulnerable a padecer la patología de obesidad o no, entonces nuestra variable de clase, que la llamamos vulnerable, va a determinar si la persona tiene o no tiene problemas de obesidad o en qué nivel de obesidad se encuentra. Entonces, por ejemplo, aquí las opciones son que no tiene, que tiene sobrepeso, tiene obesidad 1, 2 y 3, que son los niveles que podemos encontrar comúnmente. Entonces, en este caso, pues ya tenemos el documento en formato ARFF, y ahora pues les voy a explicar cómo vamos a pasar desde Excel a ese formato ARFF.